Buenas tardes. Primero, antes de empezar, agradecer a INECAREN el haberme invitado a participar en la jornada, y luego agradecer también pues que se creen o se generen espacios donde se discuta pues todos los contenidos que tienen las jornadas, y también que se discuta sobre agricultura y sobre soberanía alimentaria. Yo voy a leer lo que les traje, la presentación que les traje, porque para mí es más cómodo, y porque también estaba de poda y no tuve mucho tiempo para estármela preparando. Entonces, de todas maneras, cualquier cosa que quieran comentar o sobre los gráficos o cualquier cosa que digan, pues me interrumpe sobre la marcha y lo hablamos, como ustedes ven. Y si no se me oye o no me explico bien, también me lo dice. Bueno, yo les voy a hablar de la agricultura destinada al mercado local en Canarias, y lleva un subtítulo: en el camino de la soberanía alimentaria, porque de la soberanía alimentaria, al menos en Canarias, estamos bastante lejos. Antes de empezar de centrarnos aquí en Canarias, quisiera hacer una visión global de cómo funciona la agricultura a nivel mundial y el mercado alimentario. Bueno, paso a leerles, que para mí me es más cómodo. La publicación por parte del Banco Mundial del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008, Agricultura para el Desarrollo, es el primer informe de desarrollo mundial sobre agricultura desde el año 1982. Esto refleja el renovado interés por el potencial de este sector para reducir la pobreza rural y la desigualdad. En el informe que hace el Banco Mundial, en el informe dice esto tal cual: plantea los nuevos retos a los que se enfrenta la agricultura mundial, retos que van desde la degradación de los recursos naturales y el cambio climático hasta el comercio y la liberalización de los mercados, pasando por el ascenso de nuevos actores privados y el desarrollo de nuevas tecnologías. Así, el informe del Banco Mundial recoge, esto lo dice el informe, porque parece que lo que dice lo dice alguien que no sea el Banco Mundial, pero lo dice el Banco Mundial. La agricultura es importante para el crecimiento económico, la seguridad alimentaria, la vida de millones de personas, así como la sostenibilidad ecológica. La agricultura campesina es un poderoso camino para salir de la pobreza, y las mujeres juegan un papel importante en este tipo de agricultura. 3/4 partes de los pobres en países en vías de desarrollo viven en zonas rurales y dependen casi exclusivamente de la agricultura. Las poblaciones pobres continuarán siendo mayormente rurales durante las próximas 2 décadas, y es en las regiones rurales pobres donde más arraigada está la pobreza. Sin embargo, el mismo informe del Banco Mundial sigue apostando por la liberalización de los mercados agrícolas dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio. Y tanto la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, como la política agraria común que desarrolla la Comunidad Europea o la Unión Europea, promueven un modelo de agricultura basado en el cultivo intensivo, la privatización de los recursos naturales y el libre comercio, al servicio de las corporaciones agroindustriales, en un sistema alimentario que genera hambre, pobreza y destrucción del medio a escala global. Históricamente, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han obligado a los países en desarrollo a abrir sus mercados rápidamente, lo cual ha erosionado la producción y el comercio locales debido a la importación de productos baratos o bajo dumping, y ha generado una creciente dependencia en los mercados internacionales. Frente a este modelo de agricultura que se impone, pues cada vez son más los sectores sociales, tanto organizaciones de agricultores, sindicatos, organizaciones de consumidores, etcétera, que consideran que la agricultura no es solo una mercancía, y propone un modelo alternativo que es el de la soberanía alimentaria. Luego, más adelante, entramos otra vez en lo que es entro otra vez en lo que es el concepto de la soberanía alimentaria, casi al final. Para hablar, estos son pinceladas de cómo está el sistema agroalimentario en el mundo. En el mercado de semillas, las 10 principales empresas controlan el 67% del mercado de semillas a nivel mundial, que es una burrada, y el 82% de las semillas comercializadas son semillas patentadas. O sea, las que no sean híbridos, que ustedes puedan coger la semilla y plantarlas, tienen que pagar el derecho por utilizar esa semilla. Perdón, ¿las híbridas son manipuladas genéticamente? No, hay
hay semillas modificadas genéticamente y hay híbridos que simplemente... Un híbrido es una mezcla de dos cultivares. ¿Papas no hay ninguna manipulada genéticamente? Sí, creo que hay papas modificadas genéticamente. ¿No sabes cuál es? No. Aquí no hay. En teoría no. Y además en Canarias, aunque eso es un brindis al sol, pero hay una declaración del Parlamento declarando Canarias tierra libre de transgénicos, del cultivo de transgénicos. Otra cosa es que el consumo, la mayor parte del gofio que se consume es hecho a partir de millo transgénico, ¿no? Esa tabla, no sé si se ve muy bien. Son las 10 empresas más importantes en la venta, en la comercialización de semillas. La primera es Monsanto, o el monstruo de Monsanto. No sé si hay un vídeo, un montón de recomendables, un documental que es El mundo según Monsanto, de una periodista francesa. Monsanto es una multinacional que controla el mercado de semillas, controla un 23% de toda la semilla comercializada, controla el mercado de los agroquímicos, es famosa por el rondún, el glifosato, un herbicida que se aplica un montón, y es famosa también por ser la empresa puntera en el desarrollo de transgénicos, de semillas transgénicos. Está DuPont, las dos primeras son de Estados Unidos, bueno, Syngenta, esos son. Si se fijan también, por ejemplo, DuPont, al menos Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, las otras yo no las conozco, no conozco al menos productos fitosanitarios, pero tanto Monsanto, DuPont, Syngenta y Bayer controlan el mercado de semillas y también controlan el mercado de agroquímicos, todo lo que son productos fitosanitarios. Incluso hay algunas de ellas, Syngenta o Bayer, controlan gran parte de la industria farmacéutica. Sí, Bayer, el de la aspirina, es la mía. ¿Eh? Después, en el mercado de agroquímicos, de los productos fitosanitarios de síntesis química, las 10 mayores empresas controlan el 89% del mercado. En cuanto a la industria agroalimentaria, las 10 empresas más grandes de alimentos y bebidas controlan el 26% del mercado a nivel mundial. Y las 100 mayores empresas controlan el 74% del total de ventas mundiales de comestibles empaquetados. En un informe de la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En el informe del estado de la inseguridad alimentaria en el mundo de 2009, dice que más de 1.000 millones de personas, alrededor de una sexta parte de los seres humanos, sufren hambre y subnutrición en el mundo. 1 de cada 6 personas. En un informe de este año, el estado también de la FAO, el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, este informe tiene un apartado que habla sobre el tema de mujer, agricultura y el tema de género, que también está interesante. Pero en las conclusiones de este informe de este año, la FAO dice: la crisis mundial de los precios de los alimentos, seguida de la crisis financiera y la recesión económica mundiales, elevaron el número de personas subnutridas en el mundo a niveles sin precedentes en 2008 y 2009. Las experiencias de la crisis de los precios de los alimentos y la crisis financiera han venido a recordar a las claras la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria mundial, a las perturbaciones en el sistema alimentario y la economía mundiales, y han demostrado con qué rapidez puede deteriorarse a raíz de tales acontecimientos un nivel ya inaceptable de por sí de inseguridad alimentaria en el mundo. Dada la importancia de los mercados internacionales de productos alimenticios básicos para la seguridad alimentaria mundial y los esfuerzos de reducción del hambre, es necesario abordar cuestiones de gobernanza relativas a los mercados agrícolas mundiales para enfrentarse al problema de la volatilidad de los precios y evitar respuestas políticas contraproducentes en beneficio propio a costa de los demás. Las medidas que se deberían adoptar, esto es un informe de la FAO, que no es que lo diga ni siquiera Vía Campesina, sino la FAO. Las medidas que se deberían adoptar incluirían una regulación de los mercados, una mayor transparencia de los mismos, la mejora y prestación en tiempo oportuno de las estadísticas sobre los mercados de productos alimenticios básicos para evitar la especulación,
y el abastecimiento de un nivel adecuado de reservas de emergencia y el suministro de redes de seguridad adecuadas y suficientes. Bueno, después de darle esas pinceladas a cómo funciona el tema de la agricultura y la alimentación en el mundo, vamos a hablar un poco de cómo está el tema aquí, o lo poco que yo sé. ¿De las semillas ecológicas qué tanto por ciento y qué me lleva? Ah, no, los porcentajes que eran antes eran de semillas comercializadas, de semilla, la semilla ecológica que se comercializa, sí, pero que no sé qué porcentaje es, pero ha de ser un porcentaje muy bajo. No tengo ni idea de cuánto es el porcentaje. ¿Eh? No, yo creo que la alternativa, el futuro es la agroecología, o no habrá futuro para la agricultura. Otra cosa es que lleguemos a ver. De todas maneras, más adelante seguimos desarrollando eso. Bueno, el tema, la agricultura en Canarias, para situarnos algunas cifras, el sector de la agricultura en Canarias representa el 1,13 del PIB canario en 2008, representaba el 1,85 en el año 2000. La población ocupada del sector ha experimentado en Canarias un descenso mayor al 35% en los últimos 12 años, pasando de una cifra total de 38.970 trabajadores en el cuarto trimestre de 1998 a 24.489 en el cuarto trimestre de 2010, según los datos de la encuesta de población activa. Es una gráfica de la evolución de la producción agrícola en Canarias desde el año 1995 a 2007. Si se fijan, bueno, se lo voy a decir porque a lo mejor es importante para después. Aquí hay del año 2000 al 2007 parece haber un repunte, vuelve a descender. Eso después igual tiene una explicación por la medida de las ayudas del POSEICAN, que si quieren luego entramos a debatir en ella. A mí no me dio tiempo a poner esta gráfica, pero lo reflejo después en un cuadro. La última columna que aparece en la gráfica son los datos de producción de 2007 en Canarias. En 2007, la fuente de las estadísticas de la Consejería de Agricultura. La producción agrícola total en Canarias es de 923.026 toneladas. En 2008 la producción es de 900.086 toneladas y en 2009 la producción es de 887.370 toneladas. Es una pena que no haya salido en la gráfica porque el bajón que da sería importante. O sea que en vez de acercarnos a la soberanía alimentaria, yo creo que lo que estamos haciendo es alejándonos. Esa gráfica es una evolución de la superficie agrícola en Canarias de 1985 a 2007. También se observa lo mismo, un repunte, una bajada, una tendencia a la baja hasta el año 2000, y en el 2000 se observa un repunte un incremento en la superficie cultivada en las islas. Ahí también la lectura que se hace es a partir del año 2000 se empiezan a aplicar las ayudas del POSEICAN a la producción interior. Pero aún así este tipo de estas ayudas, que luego discutiremos si sirven, si no sirven, si hay que mejorarlas o qué, a partir de 2007 pasa lo mismo que con la producción, con las toneladas producidas. Los datos de 2007 son en Canarias un total de 51.601,8 hectáreas cultivadas. En 2008 la superficie cultivada es de 51.575,5 hectáreas cultivadas, y en 2009, lejos de lo que dicen o parece salir en los medios de que con la crisis la gente ha recuperado o se ha recuperado superficie agrícola, a no ser que estén mal las estadísticas del gobierno de Canarias, la fuente es del gobierno de Canarias, ¿no? La superficie cultivada es de 41.546 hectáreas. También el bajón, si se van a la fila de 40.000, que representaría la última columna, es bastante importante y significativo.
Bueno, esto es un porcentaje de la producción agrícola por isla, esto por datos, por saberlo. Del año 2007, Gran Canaria producía un 38,21%, bueno, Tenerife un 36,58%, La Palma un 17,25%, y luego lo que se produce en el resto de las islas es muy pequeño frente al global. Ese dato es del valor de las producciones agrarias en porcentaje. Aquí está incluido tanto productos hortofrutícolas como la ganadería. Son datos también de 2008. El plátano representa el 21%. El resto de la producción agrícola es el 19%. Pero si se fijan, aunque muchas veces no se le da importancia y parece que lo único que se cultiva en Canarias es plátano. Como dice Pedro Molina, si suman los porcentajes, aquí no da, no es 18, sí, 18, 19, 20, 21, 22. Los porcentajes de la comercialización de productos ganaderos, huevo, leche y carne, están por arriba del plátano. Aún con las medidas del REA, que ahora también entramos en el tema del REA. Cereales no. Cereales se cultiva en Canarias creo, después lo vemos, pero es un 1,5 me parece, ahora lo vemos en la tabla de lo que se consume. Esa es la evolución de la superficie. Entonces, parece aquí los ornamentales y flores. Leí que hace un año una empresa que tenía invernaderos de flores en Canarias deslocalizó, era alemana la empresa, deslocalizó los invernaderos, los llevó creo que para Senegal o... Sí, que es lo normal. Después yo creo que da pie para entrar en ese debate, pero y también no solo la empresa alemana, si era alemana que cultiva flores, empresarios canarios que cultivan tomate y se dedicaban a la exportación de tomate. Tiene empresas de tomate, o sea, invernaderos de tomate en Marruecos exportándolo. O sea, el capital va a donde más barato le salga a producir, está claro. Y por eso el tema de la agricultura de exportación, yo no creo en el modelo de agricultura de exportación. Otro caso especial es el tema del plátano, porque en Europa no se produce plátano. Entonces, pero después, si quieren, cuando hablemos de soberanía alimentaria, entramos en lo que es la agricultura de exportación, en ese debate. Entonces, la evolución de la superficie cultivada en Tenerife, también un repunte a partir del año 2000. Esos dos datos ahí, yo por lo que he llegado, después de darle vueltas a las estadísticas del gobierno de Canarias, en las últimas, si ustedes entran en las estadísticas del gobierno de Canarias, en las últimas te dice que el método de las estadísticas contabilizan, por ejemplo, en una parcela, sobre todo en el mercado interior, ¿no?, donde en un año se pueden cultivar pues calabacines, después habichuelas, otro de ciclo corto, y melones, o cualquiera de 3 meses. En la misma parcela lo siembran 3 veces, computa 3 veces ese suelo. Y creo que ese método no se aplicó antes, porque si no, no se entendería la variación tan grande. Bueno, en Tenerife pasa lo mismo, ¿no? 23.707 hectáreas cultivadas en el año 2007, 23.736 en 2008 y 16.769 en 2009. Esos son datos de la consejería. Yo los revisé varias veces, pero no. Otra característica de la agricultura en Canarias es el carácter dual que tiene la agricultura. A lo largo de la historia, o al menos a partir del siglo XVI, se distinguen claramente 2 tipos de agricultura: una agricultura de subsistencia o destinada al mercado local, y una agricultura destinada a la exportación. Desde la incorporación de Canarias al comercio internacional, la agricultura de exportación ha sido un continuo a lo largo de su historia. Primero la caña de azúcar en el siglo XVI, continuando con el vino, la cochinilla y el plátano hasta la actualidad, con importantes consecuencias en la estructura social del archipiélago. Tomate
¿Eh? No, yo puse las imágenes del plátano, no puedo ponerlo. Digo que hay dos modelos agrícolas, da igual lo que exportemos, ¿no? Un modelo de plantar para exportar, que ha estado en manos del gran capital, y un modelo de plantar para el producto, para el consumo local, que ha estado en manos del campesino, de la familia campesina. Distingo los dos modelos, sea tomate, sea plátano. También esto, dicho así a lo grande, a partir de los 60 el tema de la tierra o la posesión de la tierra se ha democratizado. Un montón de capital del que fue a Cuba y a Venezuela se dio a tierra al venir para acá. Yo le iba a decir antes, de todas maneras, que eso sería un estudio muy bueno a hacer si alguien tiene tiempo. Desde hace 3 años, 3 o 4 años, por una normativa europea está obligada la consejería a publicar las ayudas y a quién va dirigida. Y una vez con Asimag haciendo un estudio que sacamos, el que trabajaba un ingeniero agrícola y una socióloga, con un convenio con el Servicio Canario de Empleo, era mirando esos datos, y en esos datos sale la ayuda al plátano, los montones grandes salen a los ingresos a las cooperativas, ¿no? Agusa, Cupalma, son cooperativas que tienen miles de socios. Pero yo solo iba a las cifras grandes, cifras que pasaban de 100.000 euros, por ver los nombres que eran, ¿no? Y pues los nombres son desde el Zárate, de Lugo, bueno, nombres que están ahora que han escapado a la endogamia, pero que sería bueno estudiarlos de cómo se han llegado desde el principio hasta ahora. Y si alguien tiene tiempo, sería un trabajo bonito para hacer. Bueno, la producción agrícola canaria destinada al comercio, es una gráfica de la producción agrícola canaria destinada al comercio interior y exterior en 2007. La agricultura de exportación representa el 56% y la agricultura para el mercado local el 44%. Lo que dije antes de la agricultura de exportación es que siguen estando esas familias que a lo largo de la historia han controlado la exportación, siguen teniendo grandes cantidades de terreno, pero quiero decir que la posesión del terreno, que ya no es, también porque el tema del plátano parece que sea el enemigo de la producción local, y yo no lo veo así, y sobre todo para islas como La Palma es un tema, el mantenimiento del plátano es un tema fundamental. Y hay cooperativas que tienen más de 1000 y pico socios, y socios que tienen parcelas pequeñas de 1 hectárea, menores de una hectárea. Y luego todo el debate del plátano pues lleva también el discutir si, porque el banano con el que compite son de multinacionales, de Dole, Jonas Fruit, bueno, que varía otro debate. ¿Tomate está en manos de un empresario español? Yo no llego. Bueno, Un tal Boni. Pero no controlo de dónde es Boni, no controlo. Pero sí, Boni produce tomate aquí, produce tomate en Almería, produce tomate en montones de sitios, y comercializa, por ejemplo, aquí comercializa tomate producido fuera de Canarias. Aparte de Boni, creando la página sobre el nobiliario, está emparentado por alguna de sus hijas con la familia de Lugo y con los herederos del Conde de la Vega Grande. Es un trabajo bonito hacer. Yo no sé los parentescos, pero todo eso es un trabajo bonito hacer. Y se pueden acceder a muchos datos, quien tenga tiempo, y estaría interesante, explicaría un montón de cosas, o explicaría. Más que explicarlas, las pondría, las confirmaría. Para seguir, que yo me pierdo. Eso son producción agrícola en Canarias 2007, toneladas del plátano y tomate de exportación, el 56%, y para la producción local el 44%, mientras que la superficie cultivada pues se destina a la exportación el 22% de la superficie, y para la producción local el 78%. Entonces, por dar más datos, ¿no? La provincia de Las Palmas produce más cantidad para el mercado interior que para exportación, mientras que la provincia de Tenerife pues produce más para la exportación que para el mercado local. Hombre, es lógico porque, salvo el tomate en Gran Canaria, hay nuevas plantaciones de plátanos que se han hecho en los últimos años. Los fuertes de plátano están en el sur de Tenerife y en la isla de La Palma. Bueno, la agricultura local, la agricultura destinada al mercado local o al mercado interior. A lo largo de la historia,
este tipo de agricultura ha caracterizado muchos elementos de la vida de las islas. Además de alimentarnos, que ha sido fundamental, ha contribuido a definir nuestra cultura, ha creado un rico patrimonio paisajístico que caracteriza a los distintos municipios de las islas, jugando un papel importante en la conservación medioambiental y en la promoción turística. Las condiciones sociales en las que han vivido las personas dedicadas a la agricultura del mercado local en Canarias, principalmente al policultivo en medianía, han sido muy duras a lo largo de la historia. Este hecho ha quedado reflejado, además de la memoria colectiva de los agricultores, en muchas publicaciones de ciencias sociales de las islas, señalando incluso la pervivencia de relaciones de producción semifeudales en la agricultura canaria que perduraron hasta la década de los 70 del siglo XX, hasta el otro día, no en toda Canarias, pero sí en determinadas zonas. Así, el proceso histórico que ha tenido la agricultura destinada al mercado interior hasta la actualidad ha provocado que gran parte de la población que se dedica profesionalmente a la agricultura no cuente con las mismas condiciones y valoración social que el resto de actividades económicas. Las características de la agricultura destinada al mercado local. Principalmente es un modelo de explotación familiar, aunque también en los últimos años en Canarias, tanto en Gran Canaria como en Tenerife principalmente, se han desarrollado algunos tipos de producción agroindustrial. El modelo agrario que caracteriza la agricultura destinada al mercado local se trata de un modelo de explotación familiar con una superficie normalmente menor de 2 hectáreas, donde se combinan tanto el cultivo protegido bajo invernadero y el cultivo al aire libre. Las explotaciones se encuentran principalmente en la zona de medianía de las islas, desde los 300 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, siendo el mercado local el destino final de la producción. En las explotaciones existe una gran biodiversidad cultivada, siendo frecuente que una sola explotación se dedique a más de 3 cultivos diferentes. O sea, en una explotación lo normal del agricultor que siembra para el mercado interior es que si tiene papas tenga zanahorias, otros si cultivan en invernadero aprovechan y sacan calabacina, habichuela, pimiento, alternan con tomates. Hay una gran biodiversidad cultivada. Además de los agricultores profesionales dedicados al mercado local, este tipo de agricultura supone un importante complemento de rentas para muchas familias de las islas. Yo no he encontrado datos, yo trabajando en ASIMAG, una asociación de agricultores, hay un montón de gente que cultiva para su propio consumo y ahora más, y parte de la producción la comercializa, pero no está registrado como agricultor profesional. Otro ejemplo claro de esto es el tema de los guachinches en el norte de Tenerife. Los guachinches es una importante vía de entrada de complemento de renta para las familias al norte de Tenerife. Los guachinches venden al año cientos de miles de litros, más de 1 millón de litros seguro. Si cerrásemos los guachinches, ahora yo creo afortunadamente se ha llegado para regularlos de alguna manera, pero el cierre de los guachinches supondría que se dejase de cultivar un montón de viña en el norte de la Orotava. Esos datos yo no he encontrado en ningún lado donde estén cuantificados, pero sería bueno pues cuantificarlos, saber en realidad cuánto supone. Evolución y estado actual de la agricultura destinada al mercado interior. Esos son algunos datos para situarnos cómo está la agricultura en Canarias. Censo agrario de 1982, número de explotaciones 75.143, en 1989 74.485 y en 1999 37.200. Censo agrario de 2009 cuando salga publicado. El número de parcelas pasa lo mismo, hay una reducción bastante importante. Esto que les pongo aquí, las estadísticas de antes eran los gráficos de antes eran de la producción total de agrícola en Canarias. Estos datos son solo la evolución de la superficie cultivada de frutas y hortalizas para el mercado local. Pasa lo mismo. En el 2000 hay un repunte por el tema de las ayudas del POSEI
y después vuelve a disminuir. Esta gráfica sobre el balance agroalimentario, la evolución de la producción local y la importación de hortalizas y legumbres. Los datos estudiados son desde 1996 a 2007. La columna azul es la producción local de frutas y de hortalizas y legumbres, perdón. Y la otra morada es de las cantidades de importación. La tendencia ha ido aumentando la importación y disminuyendo la producción local. Sí se ve que a partir del año 2000 hay un repunte de la producción local, efecto de las ayudas del POSEI, que luego hablamos de ellas, pero luego vuelve a disminuir y hay un aumento de las importaciones en Canarias. Eso de hortalizas y legumbres, que es lo que más producimos. De lo que consumimos, el mayor porcentaje de todo lo que producimos es de hortalizas. Después estaría el de fruta, y después ya muy por debajo el de todos los productos ganaderos. Bueno, en Canarias, supongo que todos lo conocen, ¿no? Los datos se hablan de que el autoabastecimiento en Canarias está entre un 12 y un 15% de lo que consumimos. Echen ustedes cabeza de lo que consumen normalmente en un día y piensen de dónde viene cada cosa, y sí, andan por ahí. Hombre, dependerá de lo que coma cada uno, ¿no? Pero este es lo mismo, pero referido a frutas: evolución de la producción local y la importación de frutas desde el 96 a 2007. Los datos son de la Consejería de Agricultura y las estadísticas de comercio exterior del ISTAC. Evolución de la producción local y la importación de frutas y hortalizas frescas de 1996 a 2007. Pues lo mismo, en los últimos años se ve un descenso. Y aquí faltan meter los dos datos que veíamos de 2008 y 2009, que yo no los metí porque me faltaban los de importación. Lleva más tiempo buscarlo, pero la tendencia en los últimos 10 años es un aumento de las importaciones y un descenso de la producción local. Esta tabla es de un estudio a mí me parece bastante interesante, de Juan Nuez y Manolo Redondo. Se llama La balanza agroalimentaria de Canarias, y está publicado en la revista Hacienda Canaria. Esa tabla lo que refleja es la oferta disponible aparente de alimentos frescos en el promedio 1990-1992 en toneladas. Yo no traje ni un puntero. Ahí viene la producción vegetal, hortalizas y legumbres, la producción local en la primera columna, donde pone B, saldo exterior, es lo que viene importado de hortalizas y legumbres, y la tercera columna, la oferta disponible, el total, lo que es lo que se produce aquí y lo que se importa. Y la última columna lo que refleja es el porcentaje de lo que se produce aquí frente al total. Bueno, en el promedio 1990-1992 de hortalizas y legumbres se cultivaba aquí en Canarias el 71,45% de la oferta que hay en total en el mercado, o de lo que consumimos si se consume todo lo que está en el mercado. De frutas producíamos un 29,46% de lo que hay en el mercado o de lo que se consume. De cereales un 1,61%, eso es en el promedio 90-92. Y de vino solo producimos un 27,23% del que consumimos, el que bebemos. En la producción animal los datos todavía son más, iba a decir más animales,
Los datos todavía son peores. En carne, la oferta local representa el 21,38% del total. En leche, el 10,48%. En huevos, ahí sí era alto, el 95,36%. Y en miel, el 27,03% de la miel que hay en el mercado. Una pregunta ahora te voy a hacer. Es decir, yo sé que hay productos que por más que lo intenten no lo pueden importar, es decir, sobre todo productos lácteos y elaborados y tal, y no les queda otra hacerlos aquí por el rollo de que se lo buscarían en el viaje y toda esa historia. Eso digamos que no está discriminado de ese tipo de productos de otros que sí lo pueden traer desde donde quieran, ¿no? No sé si... Los precios de unos huevos. Claro, por eso te digo que a lo mejor se aprecia en ese tipo de cosas. Pues, Es que no pueden, o sea, porque lo han intentado pero no pueden. ahora lo vemos. La lechuga de hoja, que por una normativa fitosanitaria está prohibido entrarle en Canarias, pues ha venido lechuga de hoja en avión para comercializarse aquí. Y en fresco, no con tratamiento ni de cuarta gama ni nada. Sí, pero eso es por temas fitosanitarios. Sí, por temas fitosanitarios. Pues supongo que en Sanidad Vegetal, el Instituto de Calidad Agroalimentaria. Sí, yo no me sé bien toda la normativa. Hay una normativa que dice todo. El aguacate, la mayoría de los frutos tropicales tampoco está autorizado a traerlos a Canarias, no por un tema comercial, porque el mercado está liberalizado, sino por un tema fitosanitario, por la entrada de plagas y enfermedades. No, lo que yo entiendo, me parece alto el porcentaje de leche, incluye los quesos y eso. Me parece alto porque no he visto, por ejemplo, a vender ninguna leche que sea de aquí. Toisol tiene leche y en Gran Canaria sigue, aunque ha reducido bastante, sigue habiendo empresas que comercializan leche local. No lo sé, supongo que sí, habría que ir a la ficha pero en el estudio no lo refleja. Yo supongo, no lo sé. ¿Perdón? Creo que sí, es una cooperativa de las Palmas, pero tampoco no sé. Bueno, eso era, si son malos los datos en el promedio ese del 90-92, peores son los datos en el promedio 2004-2006. En hortalizas y legumbres pasamos de producir un 70% a producir un 60,8%. En frutas sí hay un aumento del 28 al 34%. En cereales decía que no sabía el 1 y pico, pues si era el 1,65, 92. 12 años después es el 0,56%. Y en vino, el vino local, el vino producido aquí, representa el 19,11% del vino que hay en el mercado. Eso que el vino fue retirado del REA hace ya bastantes años. O sea, el vino no está subvencionado por el REA. Aún así, entran 49, al menos en ese promedio entraron 49.000 litros de vino y se producieron aquí 11 millones de litros. No. En el REA, también la ficha de los productos subvencionados en el REA, y después entramos en el tema del REA. De lo que aparece ahí, subvencionado está la carne, en el REA, la leche, los huevos no estoy seguro, y la miel tampoco. Las frutas y hortalizas frescas no entran dentro del REA, el vino tampoco entra dentro del REA, fue sacado. Los cereales sí están dentro del REA, para los forrajes están metidos dentro del REA. ¿Son todos transgénicos? No todos los cereales son transgénicos. ¿Forraje? No, y tampoco todos. ¿Los cereales para forraje son todos transgénicos? No. Las soja, hay un montón que son. La soja principalmente. Pero no todo es transgénico. No todos los cereales transgénicos, ni mucho menos. He visto sacos de pienso, dice, solo cereales transgénicos aquí. Sí, aquí, pero y el gofio, y hay un montón de productos que consume que están hechos con organismos modificados. He ido poniendo el gofio como de Teira y he preguntado y dice, no, esto no es transgénico. Tengo aquí el certificado. Y fui a la molineta aquí en la laguna y me han dicho, no es transgénico, porque tengo aquí el certificado, me lo han señalado.
Sí, sí. Ahora, el pan, con las harinas. En teoría no, la normativa dice que el etiquetado de cualquier producto, si está hecho con productos que tienen a base de cultivos transgénicos, tiene que especificar. Y lo último es la última tabla es cómo ha variado del periodo 2004-2006 al promedio 1990-1992. Se ha producido, o en la oferta global se ha reducido un menos 14,8% la producción de hortalizas y legumbres, ha aumentado la de frutas, de cereales un menos 65,22%, de vino un menos 29,82%, de carne un menos 14,83%, de leche un menos 27,19%, de huevo un menos 19,64%, y en la miel sí se produce un incremento de la producción local de miel frente a la que viene importada. O sea que cada vez nos seguimos alejando más de la soberanía alimentaria en Canarias. En el mismo estudio para situarnos un poco cuál es el marco institucional en Canarias y la incidencia de las medidas del POSEICAN en el sector agrario, el mismo estudio de Nuez y Redondo señala que desde la entrada de Canarias en la Comunidad Económica Europea, se ha producido una importante variación en su balanza agroalimentaria, marcada principalmente por la pérdida de mercado de las producciones locales frente a las importaciones. No es solo este estudio, hay otros autores que lo recogen. Carmen Dolores de Hueve, incluso en un libro más antiguo, cuando planteaba la entrada de Canarias y los modelos de entrada de Canarias en la Comunidad Europea. Bueno, el POSEICAN, no sé si lo conocen o no, el POSEICAN es el programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las Islas Canarias. Entra en vigor en el año 1991. Los departamentos de ultramar franceses tienen lo que se conocía como Poseidón, y Madeira y Azores el Poseima. Ahora a todos se les llama POSEI de Canarias, POSEI de departamentos franceses y POSEI de Madeira y Azores. Dentro del POSEI ahora están reguladas todas las ayudas a la agricultura, o gran parte de las ayudas a la agricultura de la Unión Europea. Perdón, ¿ayudas a la importación o ayudas a la producción? Las dos. Dentro del POSEI, el REA, que es el régimen específico de abastecimiento, que sustituye a las restituciones a la exportación, que eran ayudas que se daban a la exportación de productos de la Comunidad Europea hacia Canarias, principalmente del resto del Estado. O sea, era una ayuda que se le daba para que los excedentes de zonas como La Mancha, sacarlos fuera. Y aquí entraba, por ejemplo, vino cuando estaba con REA, que solo traerlo y botarlo, con la ayuda del REA, al precio que se compraba allá, era rentable. Entonces la restitución a partir del año 91 pasa a denominarse lo que es el REA. Y en el REA está regulado toda la ayuda el REA después tiene dos figuras. Uno es la ayuda a la importación, que va dirigida a los importadores en Canarias. Supuestamente, o en teoría, el REA está hecho para disminuir o para poner el nivel de precio en Canarias al mismo nivel que en el resto del Estado. También los datos de la cesta de la compra en Canarias son de los datos de los más altos del Estado, que no se come una cosa con otra. No todo lo que está en el REA, por ejemplo, el REA subvenciona el huevo, todos los productos lácteos, que fastidia a la producción local, a los ganaderos. Pero, por ejemplo, los ganaderos se ven beneficiados de la ayuda REA a la importación del pasto para los animales. Pero están en el mismo paquete. En el mismo paquete del POSEICAN están las ayudas del REA y las ayudas... ¿Eh? Esa ayuda que tú estás diciendo, en vez de venir a la cooperativa de la Candelaria, por ejemplo, va al cabildo, no va a la gente que forma la cooperativa para que sino que a donde va el cabildo, No. así Pedro Molina ahora está
las ayudas del REA van a la importación. Al importador que trae leche, por importarla tiene una ayuda. Pero no la administra él, se la... No, pero no a la cooperativa La Candelaria, estamos hablando del que importa leche que no es producida aquí. Por traer, el importador por traer leche tiene una ayuda. El REA tiene dos figuras. Uno, a la ayuda a la importación del producto. Ahí están todos los productos ganaderos, la carne, queso, las leches. Por eso en Canarias uno de los sitios del... no sé si por lo menos de lo que se denomina el territorio europeo, de consumidores de queso amarillo. Una explicación es esa. Ahora Martín decía que gracias a las ayudas podemos comer queso amarillo. Una ayuda es esa, a la importación. Y después la otra característica del REA es que hay una exoneración, o sea, quita la aduana que tiene que pagar por la entrada, o los aranceles de aduana que tiene que pagar la entrada de productos producidos en terceros países. Por ejemplo, la carne de Brasil que entra en el resto del estado tiene que pagar un arancel por entrar. El REA hace que la carne de Brasil que entra en Canarias no pague ningún arancel. Por eso para la producción local de carne es muy difícil competir con la carne producida en Brasil o en otros lados del mundo. Bueno, yo he oído que hay alguna ayuda, por ejemplo, a los agricultores de papas, no sé qué más. ¿Tiene significado eso? ¿Significa algo? Esas son las que están dentro del POSEI. Ahora, el POSEI regula el REA, las ayudas a la importación y las ayudas a la producción local. Esa es una evolución de las ayudas agrícolas del POSEICAN del año 92-93 al año 96-97. En azul es el total de ayudas al REA, a la parte que va a la importación de productos, y en morado está la cantidad de ayudas que van a la producción local. Eso era en peseta, cuando estaba en peseta. Si se fijan, el REA, la cantidad destinada al REA es muchísimo mayor que la que está para la producción local. La fuente del organismo pagador de ayuda es el FEOGA. Es normal. Ah, vale. Para eso sí es normal. Aquí está una comparación de la financiación del POSEI, una comparativa de los departamentos franceses de ultramar, Azores y Madeira y Canarias. No, eso son las cantidades netas de millones de euros. No estaba aquí la esta. Y esta es una distribución de cómo se reparte el POSEI. Tanto en los departamentos franceses, Azores y Madeira, y en Canarias. Mientras en los departamentos franceses un 20% del POSEI va a ayuda tipo REA, a la importación de alimentos. Estaba hablando en porcentaje, están millones de euros. En torno a 20 millones de euros van a ayudas a la importación de alimentos, 100 y pico millones de euros van a ayudar la producción local. En Azores y Madeira pasa algo parecido. El mayor porcentaje del POSEI va destinado a fomentar la producción local. En Canarias pues pasa al revés. Más del 60%. El mayor porcentaje sí, está por ahí, por el 60%. Del POSEI va al REA, a la importación de productos, y un porcentaje menor va a la ayuda a la producción local. ¿Y el gobierno de Canarias cómo lo viera? Pues ahora, antes no tanto, pero ahora quien decide los porcentajes, la normativa, yo hasta ahí al fondo no llego, pero quien decide los porcentajes que van tanto a la producción local como al REA es principalmente el gobierno de Canarias. Por eso han salido, o yo he oído voces últimamente, por ejemplo, incluso desde la patronal agrícola de Henry Sicilia, y también se le ha oído bastante a Pedro Molina, de que las ayudas que no se gasten sean traspasadas a la producción local.
sí tiene bastante responsabilidad. Y si se fijan ahí ha variado bastante la cosa de cómo ha ido antes. Estamos mal, pero por lo menos aquí ha ido variando. Ha aumentado la ayuda a la producción local y se ha disminuido lo del REA. Pero yo creo que es una batalla que hay que seguir dando. Canarias tiene un gobierno. Supongo. Ayudas a la producción local, al tema de frutas y hortalizas. Otro tema que tiene la regulación de las ayudas, por lo menos en el tema de frutas y hortalizas. Para acceder a esas ayudas, las organizaciones agrarias tienen que crear lo que se llama una OPFH, una organización de productores de frutas y hortalizas. Ese modelo es un modelo interesante. Tú lees la normativa y parece interesante para un territorio continental, pues, por ejemplo para Europa, sí, o para el plátano que se exporta, ¿no? Las organizaciones centralizan la producción del plátano y la comercializan a un agente exterior. Para las ayudas a la producción local, lo que se produce aquí para venderlo en el mercado local, no tiene sentido esta figura, la OPFH. Es más, yo digo que la mayoría de las OPFH están funcionando de manera legal a lo que dice la normativa. Pocas son las OPFH que yo conozca que los agricultores comercialicen a través de la OPFH el 75% de lo que produce. Es más, hay muchas OPFH en Canarias o algunas OPFH que lo único que hacen es la facturación para cobrar la ayuda del POSEI, pero el agricultor vende directamente a distintos operadores, luego lleva la facturación a la OPFH, la OPFH hace la factura como que pasó por allí. Bueno, el dinero se entiende que pasa por allí porque es la factura, el ingreso, etcétera, pero la mercancía nunca pasó por allí. O sea que es una figura que habría que adaptar aquí. No sé si me entienden lo que quiero decir. Otra cosa de las ayudas a la producción local, o al menos si hacemos un estudio decían en cuanto a lo que se produce en Canarias de 2000 hasta ahora, estoy hablando de frutas y hortalizas, pues ves que las ayudas a la producción local, o hay otros factores que están interviniendo, o las ayudas a la producción local no han servido para potenciar la agricultura, al menos de frutas y hortalizas, en el mercado local. Una de las cosas que no sé, esto habría que hacer un estudio más profundo, pero es que esos márgenes de ayuda, la mayoría suelen estar en torno a entre 10 y 20 céntimos, un poco menos de 20 céntimos al kilo, ¿no? Son márgenes que se le pagan al agricultor por kilo, se los ha comido el canal de distribución. No sé si se entiende también lo que estoy diciendo. O sea, si incluso hay datos de Mercatenerife, nosotros los sacábamos, la mayoría de las hortalizas, vale, el agricultor las vende más baratas ahora que hace 10 años. Las naranjas se venden ahora, producidas aquí, se venden ahora más barato que hace 10 años. Ese margen de la ayuda se lo ha comido el distribuidor. ¿Por qué no puede competir? Realmente no ha tenido efecto. Es imposible que pueda competir. Bueno, que había, yo creo que sí, que es también que es una ayuda, pero que había que redefinir bastante, al menos en el tema de la producción de frutas y hortalizas, de cómo llegan al agricultor. Después también hay un montón de agricultores que no acceden a estas ayudas. Otra cosa, esto es un apunte nada más, se me escapa, que con el tema del reparto del POSEI, la cantidad que va a subvencionar el REA, a subvencionar el REA y la cantidad que va para la producción local. Ha publicado un par de artículos. Yo tuve la oportunidad de verlo una vez, dar una conferencia a el doctor Benito Maceira, jefe de nefrología del Hospital Universitario de Canarias, y después tuvimos también la oportunidad de invitarlos a participar en una jornada sin maga. A mí la exposición que hace me parece brillante porque él hace, en la exposición que hace, Canarias es de los estados del Estado, una de las comunidades del Estado que tiene los índices más altos de enfermedades cardiovasculares, de diabetes y otra serie de fisiopatías. Él relacionaba los índices altos de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, con el tipo de alimentación del canario, con
con el REA, con qué productos era lo que subvencionaba el REA, la bollería, el tipo de grasa, con el nivel económico que tiene la población en Canarias, índices de pobreza, niveles adquisitivos, sueldos, salarios. Y a mí me pareció un montón interesante, porque al final esto que estamos hablando aquí también viene a afectar en la salud de las personas y en la salud de todos. Principales vías de comercialización y concentración comercial en Canarias. Bueno, el agricultor, como comercializa principalmente su mercancía, es a través de cooperativas, que a su vez lo comercializan a cadenas minoristas de venta, o a operadores que a su vez venden a cadenas minoristas de venta. Otra vía de comercialización que tiene en los mercados del agricultor, tanto en Mercatenerife como en Merca Las Palmas. Principalmente el mercado del agricultor que funciona así a lo grande es el Mercatenerife. En Merca Las Palmas han desplazado más a lo que era antes el mercado del agricultor. Y luego estarían los mercadillos del agricultor de venta directa del agricultor al consumidor. No puse ahí a Mercocanarias porque Mercocanarias también es otro actor a tener en cuenta en la comercialización, pero Mercocanarias hace la misma función de una cooperativa, más o menos. Los agricultores le llaman Mercocanarias y también comercializa a través de cadena minorista de venta o vende a operadores que después venden a cadenas minoristas de venta. Bueno, es un gráfico del reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos en Canarias, 31 del 12 de 2008, en las fuentes de Alimarque. Dice el porcentaje que tiene, ahí no se ve muy bien, Mercadona un 16%, Dinosol un 27,6% de la superficie comercial, Agrucan un 15,9%, Jesusman un 8,6%. Bueno, el sector comercial de la alimentación ha experimentado una profunda transformación en Canarias. A partir de los años 80 se produce un cambio importante en la estructura comercial del archipiélago, con la entrada de grandes grupos de distribución, grandes superficies y cadenas de supermercados. Desde entonces se ha producido una progresiva concentración comercial. En el mercado de mayoristas ha ocurrido una concentración similar. Cuando yo empecé a trabajar en Asimmaga es una asociación de pequeños agricultores que se dedican al mercado local. En 2004 en Mercatenerife, me acuerdo que ellos estaban reivindicando mucho el tema de horario de apertura de Mercatenerife, que se había modificado, y ellos decían que si se volvía a poner el mismo horario que había antes, iban a volver a venir los compradores que compraban antiguamente directamente al agricultor. Yo también cuando llegué entendí que, pues si ellos lo decían, que era así. Después hablando con ellos, antes de yo irme para La Palma, hablando con ellos te das cuenta, y después de ver esto, cómo se reparte la superficie comercial en Canarias y cómo ha variado tanto en los últimos 30 años, te das cuenta que da igual a la hora que abran. Las tienditas que venían antes directamente a comprar al agricultor o los pequeños operadores han sido absorbidos por grandes cadenas de supermercados, que son las que controlan la superficie comercial en Canarias. Y los operadores que antes también vendían a tiendas minoristas, pues también se han concentrado. Y ahora estamos hablando de pocos operadores y pocas cadenas comerciales a las que podemos... No se ve bien aquí los colores de la derecha, los tres cuestiones grandes que tiene la tarta. Son Agrucan, Arriba. arriba es Dinosol, que son los hiperdinos, creo, y un 27,6%, Mercadona un 16% y Agrucan un 15,9%. Y después le sigue Jesusman con un 8,6%. Unides de los mascots, Unides, al menos las frutas y hortalizas, no tiene centralizadas las compras. Eso es una especie de cooperativa de supermercado que la hace cada... Lo que yo he visto últimamente que, por ejemplo, aquí en La Laguna se han abierto muchas tiendas de venta de fruta y hortalizas, ¿no? Que ha aumentado el número de tienditas así pequeñas, ¿no? Más que lo que se veía antes.
Sí, yo coincido contigo, no todos negros, y en Gran Canaria también se ha desarrollado una buena iniciativa con el tema de los mercadillos del agricultor. Hay gente que, yo creo que en Canarias están apareciendo cosas interesantes, incluso se están haciendo cooperativas de consumidores, se están volviendo a abrir tiendas pequeñas, se está moviendo algo para comercializar más directamente la producción. Está el tema de las biocajas o las ecocajas. Creo que y por ahí es por donde debemos ir. Y sí es verdad que en los últimos años, también yo lo veo en La Palma, en Gran Canaria también se está dando. Y yo creo que sea por ahí por donde vamos, donde tiene sentido, si la agricultura para el mercado interior, si tiene sentido es buscar vías de comercialización lo más directas posibles con el consumidor. Si no, todo este entramado se lo come, hace que la producción no sea rentable. Al menos hay estudios que dicen que dentro de poco tiempo, yo no creo que con el cenit del petróleo vaya a llegar por sí solo la revolución mundial, ¿no? Pero sí hay estudios que dicen que una universidad canadiense dice que dentro de pocos años el transporte de mercancías se comerá el 50% del valor. O sea que no será tan importante dentro de, si el petróleo sigue subiendo, no será tan importante el factor mano de obra, el deslocalizar, producir, por ejemplo, producir pimientos los puedo producir aquí o los puedo producir en Marruecos, los puedo producir en cualquier sitio, cualquier multinacional. Luchar para que eso llegue, no que llegue solo, porque igual no llega. Yo tengo mi aceite de Gran Canaria. Y bastante bueno que es, ¿no? Muy bueno, y aceituna también. A medida que suban los combustibles, se van a dedicar a sembrar más. Yo tampoco lo tengo tan, esperemos, pero tampoco creo que de por sí solo el aumento de los combustibles vaya a hacer que triunfe la soberanía alimentaria en Canarias, que todo sea verde, no sé. Nadie lo sabe, pero Vamos a intentar no interrumpir, porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo, ¿vale? Si vamos a intentar dejar ponerte hablando. Ya queda poco, de todas maneras, bueno, no, poco no. A ver, pues hay dificultades de la agricultura destinada al mercado local. Esto ni pretende ser un DAFO, sino simplemente dar algunas pinceladas de las dificultades de la agricultura destinada al mercado interior. Uno sería el territorio limitado, lo que eleva la competencia por el suelo y el agua. No es lo mismo producir en un continente que producir en islas, debido a la influencia del sector turístico y a la creciente presión demográfica que demanda mayor cantidad de suelo para uso residencial. Una orografía de elevada pendiente, lo que implica la existencia de explotaciones de reducidas dimensiones. En la distribución de las explotaciones de hortalizas, según la superficie agraria útil, el 64% son explotaciones inferiores a 2 hectáreas. Esos son datos del INE de 2005. Un elevado coste de los insumos agrícolas y dependencia del exterior. Insumos agrícolas serían suelo, agua, es caro el suelo, es cara el agua. En Canarias, bueno, hay sitios que es cara y es mala. Abonos, agroquímicos, material vegetal. Además, la dependencia del exterior de muchos de los insumos expone a los agricultores a las dinámicas de las multinacionales. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los fertilizantes. En los últimos 3-4 años han tenido un incremento de precio brutal. Ahí también sería, mientras por otro lado se pica un montón de kilos de plátanos que van directo al basurero y no se compostan para reducir la dependencia de fertilizantes del exterior. Ese sería otro lado por donde ir. Otro problema es la entrada de nuevas plagas. Datos de la consejería, sin ponerse colorado, aunque es verdad que quien tiene la competencia en el control fitosanitario en puertos y aeropuertos es el Estado. En Canarias en los últimos 15 años ya, porque los datos han entrado más de 70 plagas. Sí, sí, rápido. 70 plagas, 70, bueno, son bichitos, son hongos, son de todo. 70 plagas que atacan al cultivo, que el agricultor, cuando entran, pues tiene que estarse gastando tiempo y dinero en combatir o en manejar esa plaga. El problema también de la entrada de plagas
es que muchas veces esa plaga no tiene depredadores naturales en la isla. Y entonces hasta que no vaya apareciendo, por hablar así, bichos que ayuden a controlarla con fitosanitarios es muy difícil, se hace muy difícil. Y otra cosa, en continentes yo entiendo que es más complicado proteger un territorio de la entrada de plagas o enfermedades, pero en islas, si hay empeño, sería mucho más fácil proteger de la entrada de plagas y enfermedades. Otro problema es la pérdida de biodiversidad agrícola. Hablamos antes, o nombraba antes, el tema de las semillas. Hay una dependencia y cada vez más del agricultor de las semillas bueno, el 80 no, menos el bubango, en la asociación, los agricultores nuestros, menos bubango, papa, boniato, batata y poco más. Casi todo lo demás que se sembraban, yo estoy hablando de los agricultores, calabacín, tomate, pimiento, todas esas semillas son de semillas de multinacionales. El tema de biodiversidad agrícola a mí me parece importante destacar y me parece una acción un montón de positiva. El tema de los germobancos, está el germobanco aquí en Tenerife y en La Palma. En La Palma tiene dimensiones menores, pero por lo menos ha hecho una labor importante de recoger el material vegetal agrícola de La Palma y conservarlo. Y aquí en Tenerife a mí me parece un montón de interesante la labor que está haciendo Domingo Ríos y el equipo que tiene allí en Tacoronte, por mantener la biodiversidad agrícola de Canarias, que es... Si tiene la oportunidad de ver una charla también de Domingo Ríos o cualquiera que participe allí, es brutal la biodiversidad. En Canarias tenemos la suerte de tener una biodiversidad vegetal un montón de grande, y también tenemos la suerte de tener una biodiversidad agrícola un montón de grande, pero que se está perdiendo a paso agigantado. Otro problema, la escasa programación de la producción local. Ahí, si quieren, después entramos al debate, la organización del agricultor, o más bien la falta de organización del agricultor. Otro problema, el marco institucional de ayudas que veíamos, que es favorecedor de la importación frente al fomento de la producción local. Otra problemática es la concentración comercial, que también hablábamos, problemas del agricultor a la hora de comercializar, porque solo puede comercializar a 4 o 5 operadores. La liberalización comercial, y otro problema es la entrada legal de productos de fuera, ¿no? La importación, y la entrada ilegal también de productos foráneos. Y otro problema, no solo la entrada legal, porque si después, bueno, yo después doy algunas pinceladas que creo que cosas que se deberían hacer, pero no solo la entrada legal de productos, que después el consumidor podrá elegir si consume un producto de fuera o un producto producido aquí, ¿no? Pero es que hay muchos productos que son traídos de fuera y etiquetados como productos locales. Yo solo de... No, en la Candelaria van de Asismaga, y eso, la mayoría de ellos, y eran todos por lo menos las frutas y las hortalizas eran todas de aquí, y podemos ir a cualquier finca. Pero con uno de los agricultores de la zanahoria que vendíamos tanto arriba, en el supermercado de la Candelaria, él solía, eso porque me lo contaba él, que denunciamos 2 veces y hicimos la denuncia 2 veces en el ICA, el Instituto de Calidad Agroalimentaria. Eran zanahoria traída de fuera, que se comercializaban en el Hiperdino de Tejina como zanahoria local. Claro, allí la mayor zona productora de zanahoria, no sé si de Canarias, pero de Tenerife seguro, está en Tegueste, y esos agricultores tenían muy bien controlados. Entonces podíamos pues estar haciendo las denuncias, pero la mayor parte de la población, y cada vez más, la gente mayor no, porque pues cultivó el campo y conoce los productos, conoce o entiende más que la gente joven, pero la mayoría de la población consumidora, por la vista, no distingue un producto vegetal producido aquí de un producto vegetal producido fuera. Bueno, todos estos problemas pues lo que nos lleva a una fragilidad de Canarias. Si la FAO recomienda unas cuotas de autoabastecimiento del 50% a cualquier pueblo, a cualquier país, sea un territorio
archipelágicos, sean islas o sean continentes. Pues si esta recomendación la hace para cualquier territorio, en Canarias, siendo isla, pues deberíamos tenerla mucho más en cuenta. Potencialidades de la agricultura destinada al mercado local. Pues bueno, pues un mercado o una población de 2 millones de habitantes y más de 10 millones de visitantes al año. Poder garantizar la alimentación a la población. En cualquier sociedad avanzada, las políticas agrarias deben ir encaminadas a lograr niveles de autosuficiencia mínimos que garanticen la seguridad alimentaria de su población. Yo no sé el año exacto, pero los primeros que hablaron, uno de los primeros que hablaron aquí sobre soberanía alimentaria no fue una organización juvenil comprometida con esta tierra. Uno de los primeros estudios que hablan de la necesidad de cubrir la seguridad alimentaria en Canarias es un estudio que sale del mando militar en Canarias, creo que del año 60 o 70. Otra potencialidad es la protección medioambiental. Es innegable el papel que la agricultura familiar ha jugado en la conservación de las medianías. Últimamente se ha hablado mucho de ello por el tema de los fuegos. Los fuegos, cada vez que se produce fuego, son más devastadores porque se ha dejado de cultivar gran parte del territorio. Por el mantenimiento de la biodiversidad agrícola, la cercanía al consumidor. Esto supone un consumo sostenible. Ahí entraría todo lo que hablábamos de kilómetro cero, la tendencia esa de low food, etc. La agricultura destinada también al mercado interior genera un montón de externalidades positivas. De ellas se ha servido un montón lo del turismo. Yo les hablaba o comentaba el otro día hablando con una gente lo de la ecotasa o agrotasa. Creo que hay pasajes agrícolas que debería sacarse una tasa del principal sector económico para que se mantenga. Y después otra serie de intangibles poco valorados que han determinado el tipo de sociedad que actualmente somos, pues la cultura, valores etnográficos, el habla, la gastronomía, etcétera. Esto que les pongo aquí, sin novedades de Canarias, porque contamos a cómo está la situación de la agricultura, el mercado interior en Canarias, y está, pues como vimos por los datos que hay, está fatal, ¿no? Pero esta problemática la tiene, decíamos que la agricultura destinada al mercado local es una agricultura, y la problemática la tiene la familia campesina, esté en el norte de Europa, esté en Italia, esté en Colombia, esté en Senegal, esté en Canarias. Los problemas son los mismos, son globales. Si no, miren la definición, esto que pone aquí es de Gustavo Dud, del libro Lo que hay que tragar, y dice: las plagas que actualmente enfrentan las pequeñas producciones familiares son las neoliberales. La desaparición de mecanismos de regulación de precios, la falta de servicios técnicos públicos, las políticas orientadas a apoyar los modelos de agricultura industrial y corporativa, la concentración de la distribución alimentaria en manos de 4 o 5 grandes superficies, la entrada de alimentos subvencionados que compiten deslealmente con las producciones locales, la no interiorización de los costes ecológicos en algunos modos de producir comida y la fe ciega en la tecnología que lleva a una mayor dependencia y así una tras otra. Si lo cogemos así, parece que lo escribió para aquí, para ganar. Bueno, y ya casi para ir terminando. Nada, decir que existen dos modelos, o yo entiendo que existen dos modelos enfrentados a la agricultura: un modelo agroecológico, o sin ser ecológico, un modelo de sistema agrario tradicional, familiares, campesinos, y un modelo agrario agroindustrial. El modelo agroecológico, pues, no solo se trata de producir, sino se tiene en cuenta una perspectiva ecológica, social, económica y política. Esa es la definición que da Altieri sobre agroecología. Es una disciplina científica que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agrosistemas que sean productivos y conservadores de recursos naturales, y que también sean culturalmente sostenibles, socialmente justos y económicamente viables. Frente al modelo agroindustrial, que pues,
un modelo insostenible, la cantidad de fertilizantes que utiliza, el tema de transgénicos, etc. Bueno, y ya para último, que veníamos a hablar de soberanía alimentaria, el término de la definición sobre soberanía alimentaria, quien la impulsa es la organización Vía Campesina, que es una organización internacional de campesinos, donde participan un montón de organizaciones campesinas. Y después ese término es adoptado también por la FAO. La definición de soberanía alimentaria, esa que les pongo ahí, es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. Por esto hay gente batallando aquí y en un montón de lados del planeta. Y ahora sí, ya para terminar, algunas propuestas en el camino de la soberanía alimentaria en Canarias. Pues sería establecer mecanismos de regulación de precios, un mayor control de los mercados agrícolas, una mejora en el reparto de las ayudas del POSEI, el porcentaje que va destinado a la producción local y el porcentaje que va destinado a la importación vía REA. Establecer, esto es una propuesta, yo no sé, pero bueno, cuando se lo decía parecía heavy hace unos años, ahora se lo oigo a gente, plantear a gente que no, bueno, que por lo menos alguna vez alguien la dice. Establecer aranceles a la importación de productos hortofrutícolas producidos en las islas. Y esto no es ninguna, yo creo que plantear esto no es ninguna locura, aún viviendo en el sistema capitalista y que estamos aquí en Canarias. El AIEN es un impuesto que se hace a la importación del sector industrial en Canarias, los productos industriales que son producidos en Canarias. Si los traemos de fuera, tenemos que pagar un AIEN por traerlo. Por ejemplo, nosotros los agricultores, cuando comprábamos las cajas de cartón aquí, nosotros llegamos a preguntar precios en Portugal. Portugal era más barato, no sé, traerlas para Canarias, pero teníamos que pagar un 15% de AIEN. Entonces traerlos no nos compensaba al comprarlas aquí. Pues igual que o la cerveza también lo tiene, igual que lo tienen los productos industriales, pues establecerlos para los productos agrícolas. Aunque esto es algo difícil porque si tenemos unas subvenciones que subvencionan la importación de alimentos. Bueno, el desarrollo de políticas agrícolas favorecedoras de las explotaciones agrarias familiares frente a la agroindustria, una reforma del sistema de ayudas a la producción local, lo que antes decíamos del POSEI, las ayudas del POSEI a la producción local de frutas y hortalizas, una revalorización del consumo del producto local, potenciación de los mercados locales y de la venta directa del agricultor, el desarrollo de investigaciones agrarias encaminadas al desarrollo agroecológico de los cultivos para reducir el coste de insumos, tanto de semillas como de abonos, técnicas de manejo de cultivo, etc. Y otro factor que a mí me parece importantísimo es el propio tejido asociativo del sector. Está claro que el agricultor, y más si antes nombraba que había estudios aquí que hablaban que en zonas de Canarias se vivió, o habían aparceros o medianeros que vivían en condiciones de semifeudalidad hasta el 70 del siglo pasado. Entonces, cambiar esa mentalidad, hacerla para generar tejido asociativo es complicado, pero yo creo que por ahí pasa. Crear tejido asociativo del sector, crear empresas de economía social, cooperativas, SA, y en modelos de autogestión. Esto yo sé que es difícil, le hablas con un montón de agricultores que se dedican al mercado local y le hablas de una cooperativa y es como si le hablases del diablo. Pero yo es que creo que porque la figura de cooperativa no se ha entendido como lo que realmente es, ni él se ha sentido partícipe de una cooperativa, ni
ni nada, y también el funcionamiento que han tenido muchas cooperativas. Pero yo creo que pasa por ahí, por generar tejido asociativo del sector agrario, empresas sean más grandes o más pequeñas, empresas de economía social, y después también de la relación que pueda tener más directa con los consumidores. Bueno, y yo con esto, pues muchas gracias, salud y buenos alimentos. Un pueblo inculto no es libre. Besa botas de tiranos, teme a logreros caciques, se arrodilla ante los amos.